Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Queremos en esta hora comenzar nuestra enseñanza apuntando al momento de lo que significa los 3 días de la resurrección. ¿Sabías que eso tiene que quedar súper claro para nosotros y para nuestros hijos? Cuando nosotros escuchamos en el mundo que Yeshua resucitó un domingo y nuestros hijos siguen la tradición de que resucitó un domingo, es porque nosotros tenemos que empezar a quitar la enseñanza Constantinopla de nuestras casas. Constantino fue el que cambió y luego la Iglesia Católica cambió el día de resurrección de nuestro amado Yeshua y luego cambió los calendarios y cambió las fiestas, todo para esconder la verdad que todos tenemos que encontrar tarde que temprano. Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. La única señal que Jesús dio de que Él era el Mesías fue que estaría en la tumba 3 días y 3 noches. ¿Se puede demostrar esto con las Escrituras y ponerse en una línea de tiempo? Uno de los mayores problemas cuando se trata de probar esta señal es que es imposible acomodar 3 días y 3 noches desde el viernes en la noche hasta el domingo en la mañana. Pero aquí surge una pregunta. ¿Se refirió Jesucristo a 3 días y 3 noches enteras o se estaba refiriendo a partes del día y partes de la noche? La frase griega 3 días y 3 noches en el Nuevo Testamento puede significar partes de 3 días y 3 noches, pero incluso si usamos esa lógica, tampoco podemos contar 3 noches entre el viernes en la noche y el domingo en la mañana. La verdad es que sí es posible demostrar los 3 días y las 3 noches poniéndolos en el orden cronológico que indican las Escrituras, probando de esa manera la única maravillosa señal de que Jesús era el Mesías. Cuando los líderes judíos le pidieron a Jesús una señal de que Él era el Mesías, Él respondió: señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La antigua frase hebrea a la que se refirió significa literalmente 3 días y 3 noches enteras, o 72 horas. También dijo en Juan 2:19 que se levantaría de la tumba en 3 días. Marcos 8:31 dice después de 3 días. Y en Lucas 24:46 dice que resucitaría de los muertos al 3er día. Estas escrituras confirman que se trata de un total de 72 horas cumplidas. Construyamos ahora sí la línea de tiempo usando los testimonios que se encuentran en los evangelios. Para empezar, tenemos que considerar el hecho de que los judíos y los discípulos de Jesús no celebraban las fiestas que se consideran cristianas en la modernidad. En cambio, para estas fechas celebraban lo que llamamos los días de los panes sin levadura y la Pascua bíblica, como dice Lucas 22:1 y 7. Levítico 23, 5 al 7 explica que el día inmediatamente después de la Pascua bíblica es un día de santa convocación o sábado anual,
que es diferente del sábado semanal que se observa cada semana. Estas observancias comienzan a la puesta del sol y terminan a la puesta del sol del día siguiente. Entonces, cuando Jesús murió en el año 31, la Pascua comenzó un martes en la noche, mientras que el sábado anual mencionado en Juan 19:31 comenzó un miércoles a la puesta del sol y terminó un jueves a la puesta del sol, lo que significa que ese viernes estuvo entre dos sábados, un sábado anual, el jueves, y un sábado normal de cada semana. Miremos ahora los detalles y completemos nuestra línea de tiempo. Como lo muestra Lucas 22, 13 al 15, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos a la puesta del sol del día martes. Inmediatamente después de la cena de la Pascua, fueron al Monte de los Olivos, donde Jesús oró 3 veces mientras sus discípulos dormían. Más tarde esa noche, Jesús fue traicionado y arrestado por las autoridades judías. Marcos 15:1 dice que en la mañana, es decir, el miércoles en la mañana, los sumos sacerdotes y otras autoridades judías llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. El versículo 25 dice que era la tercera hora, es decir, las 9 de la mañana de esa mañana, cuando crucificaron a Jesucristo. Luego, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre la tierra. A las 3 de la tarde, cuando cesó la oscuridad, se nos dice en Marcos 15, 34 y 37 que Jesús, dando una gran voz, expiró. El Salvador del mundo murió por todos los que alguna vez vivieron y vivirán. Pero, en algún momento, entre las 3 de la tarde y la puesta del sol, como dice Juan 19:31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día sábado, pues aquel día sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. En otras palabras, querían asegurarse de que todos estuvieran muertos para poder ponerlos en sus tumbas antes de que se pusiera el sol y comenzara el sábado anual. Sin embargo, a estas alturas Jesús ya estaba muerto. Como señala el versículo 33, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Luego, en Marcos 15, 42 al 47, vemos que, al atardecer del miércoles, comenzando el sábado anual, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo puso en un sepulcro, mientras que María Magdalena y María madre de José observaban. Entonces, poco después de colocarlo en su tumba, comenzó el día santo, o el sábado anual, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Luego, el viernes por la mañana, como señala Marcos 16:1, cuando pasó el sábado, o el sábado de gran solemnidad, como lo llamó Juan, las mujeres compraron especias aromáticas para poder embalsamarlo, ya que las tiendas habrían estado cerradas por el día santo. Después de comprar los suministros, Lucas 23:56 dice, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. En esta ocasión se está refiriendo al sábado semanal, que comenzó a la puesta del sol del viernes por la noche y terminó a la puesta del sol del sábado por la noche. Entonces, cuando el sol bajaba el viernes por la noche para comenzar el sábado semanal, ya habían pasado 2 días completos y 2 noches completas. Ahora bien, las mujeres tenían que esperar hasta el domingo por la mañana para embalsamar el cuerpo de Jesús, porque el día sábado tenía que terminar y no podían avanzar en el proyecto por la noche. Así que,
listas para embalsamar el cuerpo de su Salvador, Lucas 24:1 muestra que llegaron el primer día de la semana muy de mañana, trayendo las especias y los aceites que prepararon el viernes antes de descansar el sábado. Juan 20:1 dice que aparecieron antes de que saliera el sol el domingo, pero en este punto habían transcurrido 1, 2, 3 días y 1, 2, 3, 4 noches desde que fue sepultado. Lucas 24, 2 al 3 explica que cuando aparecieron hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Continuando, los versículos 6 y 7 registran a los ángeles diciendo: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y resucite al tercer día. Al final del tercer día completo, es decir, el sábado por la tarde, antes de ponerse el sol. Jesús fue puesto en la tumba cuando el sol se ponía el miércoles por la noche, antes de que comenzara el día santo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, la primera noche fue el miércoles por la noche, el primer día fue el jueves, la segunda noche fue la noche del jueves, el segundo día fue el viernes, la tercera noche fue la noche del viernes y el tercer día fue el sábado. Justo antes de que se pusiera el sol el sábado por la noche, Jesucristo resucitó de entre los muertos, exactamente 3 días y 3 noches desde el momento en que fue puesto en la tumba, tal como lo dijo, cumpliendo la única señal de que Él es el Mesías. Poder entender y probar la secuencia de los sucesos con las Escrituras puede fortalecer nuestra creencia en Jesucristo como el único verdadero Mesías. Y permíteme solo mencionar ahora que estás tocando este tema tan impresionantemente importante en la Torá y como creyentes y por los Moedín, por la celebración justamente que estamos pasando en este momento, que tantos millones de seres humanos en la tierra nunca jamás se cuestionan a sí mismos del origen de estas narrativas de la Biblia. Es decir, todo lo asumen, todo lo creen, parece ser que todo fue así. Y cuando de pronto escuchan algo diferente, me refiero en el sentido de la verdad, pues no lo aceptan. ¿Te das cuenta? Entran en una contrariedad, entran en un conflicto. Sí. Y quiero hacer esta salvedad, hermanos, préstenme mucha atención a lo que quiero mencionar para introducir nuestro tema. No se trata de qué dice un hombre. Sí. Por favor. Ni qué dijo fulano ni sultano. No se trata de qué dijeron los Alfaro, sí, ni qué dijeron los de la quejilá de allí o los de la quejilá de allá, sí, que nosotros lo hacemos así, que nosotros lo hacemos así, que a nosotros nos parece por aquí que es más cortico, por aquí que es más rápido. No. Sí. Por favor, la única respuesta viable posible es la Torá, que está escrito. Pero para que podamos entender lo que está escrito en la Torá, también es necesario hacer una corrección y un comentario a los hermanos, en especial a los hermanos que nos acompañan por primera vez. Quienes llevamos un poco de tiempo en la transición, lo estamos asimilando, lo estamos comprendiendo. Pero présteme atención a esto, hermanos. El texto que nosotros tenemos traducido a nuestro idioma original, al español, son textos que en sus traducciones también llegaron a ser manipulados. ¿Puedo usar esa palabra? Sí. Tú utilizaste una palabra muy interesante ahora. Constantinopla. Desde el tiempo de Constantino se manipularon las versiones, se manipularon los textos. Y entró el tema de las reformas y todos estos temas. Nos cambiaron muchos textos, de tal manera que cuando los leemos a la luz del español en las traducciones, pues no hay duda. Yeshua resucitó un domingo. Eso es lo que dice el Evangelio, y así como lo tenemos en la versión en castellano,
pues así lo entendemos y por eso es que el conflicto es tan grande y los hermanos en las religiones nos dicen, pero ¿cómo ustedes pueden decir algo distinto si lo que dice aquí es esto? Recordemos, la Biblia no tiene errores. No, es infalible, no tiene Pero las traducciones bíblicas, sí, en especial a nuestro idioma castellano, han sido redactadas con correcciones que lastimosamente nos llevan a un error. Tengo una frase inscrita aquí que la voy a mencionar. El reformista, los reformadores de estos textos bíblicos, sin transformación, conducen a una verdadera condenación. wow. ¿De acuerdo? Frase, sí. Entonces, cuando caminamos en estos textos sin buscar la auditoría que tú tanto mencionas y corregir en qué parte hubo error de transcripción, en qué parte no se tuvieron en cuenta las fechas textualmente bíblicas correspondientes al calendario bíblico, al calendario hebreo, al calendario lunar en su idioma original, entonces nos encontramos con una variedad de circunstancias que han conllevado a que hoy lastimosamente tengamos tanta contrariedad. Al mismo tiempo, lo comentábamos esta semana, Pastora Pili, en familia, con el tema del conteo del Homer. No vamos a entrar allí, pero para que lo tengan presente, porque sé que ustedes lo han escuchado, hermanos. No nos dicen nada, pero yo sé que ustedes lo escuchan. Y entonces unos hermanos consideran que el conteo del Homer debe empezar tal día, otros dicen que este día, luego otros dicen que de aquí, otros dicen que a mí me parece que allá. No, hermanos, no. Es que dice la Kadosh Torah. No es qué te parece o qué le parece al vecino o qué le parece al del otro lugar. Es lo que dice la palabra. Y vamos a tener pronto una entrevista, de hecho, con una persona muy importante que nos va a dar una luz y una dirección con respecto al origen del hebreo y todos estos textos. Ya les estaremos haciendo el anuncio para que usted no se pierda esa reunión y tengamos la claridad de lo que estamos haciendo. Baruch Hashem, sí, así es. Bueno, entonces entramos al tema del por qué esos 3 días, de lo que significa la resurrección de Yeshua, se tienen que estudiar, amados, y se tienen que enseñarle a nuestros hijos. ¿Qué vemos en la resurrección de Yeshua? ¿Qué vemos en la resurrección? Que está completamente comprobado de que Yeshua no resucitó un domingo. Así que tenemos que empezar a entender la idea central de la Torá. De hecho, Él es el Señor del Shabbat. Baruch Hashem. Bueno, entonces los invito a papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque vamos a navegar hoy en una enseñanza poderosa. De hecho, creo que esta enseñanza la quiero dejar en los módulos porque necesitamos hacer auditoría de lo que escuchamos y de lo que decimos. El día de resurrección es un día que tiene que ver con la gavilla. El año pasado yo traje una gavilla y les mostré la gavilla y les dije, era la primera, el rechit. ¿Se acuerdan cuando el pastor Alfaro en una de las enseñanzas nos enseñó Berechit? Y dijo rechit, la primicia, lo primero de lo primero que es en lo que sale a la luz, ¿verdad? Y nosotros vemos que esa gavilla era ofrecida en el mes de Abib y es una sombra profética de la resurrección de nuestro Mashiach. Ahora, Elohim le mandó al pueblo que presentara una gavilla. Vayan todos al libro de Levítico, Vayikra, capítulo 23, verso 10. Vamos a estudiar a fondo la gavilla en el sentido de lo que Adonai tenía. Hay cosas muy importantes para estudiar. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 9, en las plagas, cuando nosotros vemos que el granizo cayó y acabó con la gavilla, con la cosecha de cebada, podemos entender perfectamente por qué Adonai nos aplica la regla de la gavilla en resurrección. Y es la sombra de lo que es resurrección en el Brit Hadasha. Veamos a Vayikra 23:10. Libro del Levítico, Vayikra, capítulo 23, verso 10, dice esta palabra. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y cieguéis su mies,
traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Amén. Entonces, gavilla, lo que nosotros conocemos como Omer, es lo primero, el rechit que salía, ¿verdad? Y leamos un momentico, Pastor Shemot, capítulo 16, verso 36. 16, 36. Y vean que allí ya nosotros estamos entendiendo que es un Omer y cuánto era el Omer. Vamos a leerla con un contexto, está bien, en el 34 en adelante. Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Adonai lo mandó a Moshe. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y el verso 36 dice, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Miren qué interesante lo que Adonai nos está diciendo. La gavilla era un Omer, que es el Omer, la 10ª parte de ese rechit. O sea, la primera parte era lo que se le consagraba a Adonai. Y para nuestra convocatoria de Bikurín, esa efa era cebada, que no es la misma para Chabot, porque la convocatoria de Chabot es trigo. Ajá. Por eso tiene que ver, por eso cuando nosotros estamos estudiando el libro de Ruth, entendemos en qué época estaba Ruth recogiendo espigas y así es que nosotros podemos ubicarnos en los contextos espirituales de la Torah. Ahora vayámonos en vivo y en directo a ver la gavilla en Brit Hadasha. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, ¿te parece? Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos entonces al Brit Hadasha, dice esta palabra. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ok, perfecto. Nosotros vemos que hay una cita bíblica allí y a esa cita es la que le tenemos que hacer mucha auditoría. ¿Por qué, Pastora Pila? Muchísima gente creyente en Yeshua, oiga lo que estoy compartiendo, muchísima gente creyente en Yeshua ha apostatado de Yeshua y ha dicho que realmente sí, realmente él no era el Mesías que había de venir, era un gran profeta, pero no el Mesías que había de venir. ¿Por qué la gente, habiendo escuchado el evangelio del reino de Adonai y de Yeshua, ha apostatado contra Yeshua diciendo realmente ese no era el Mesías? Entonces vamos a hablar del tema. Necesitamos que nuestros hijos escuchen temas como estos y que ellos empiecen a entender qué es lo que se les está diciendo y por qué se está diciendo esto. Yeshua, amados, es el yo soy, el que soy, el Eje, Ashe, Eje. Digan esas palabras duro en su casa. Yeshua es yo soy el que soy. el Eje, Asher, Ashe, Eje. Eje. ¿Por qué le tenemos que hacer tanto énfasis a este? Porque si no le hacemos énfasis a decir quién es Yeshua, posiblemente pasa desapercibido y es uno más de los que existió en la tierra. Quiero que sepan que en Éxodo capítulo 3, Pastor Roberto, si es tan amable, verso 14, está una cita bíblica donde Moshe le pregunta a Adonai, le dice, y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿yo qué voy a decir? Y Adonai le muestra por primera vez a Moshe su nombre. Estamos en la posición de Moshe frente a la zarza ardiente, ¿verdad? Y viene esa voz y le habla y le ordena prácticamente o le indica cuál va a ser su misión. Video. Y por supuesto él hace una pregunta. Dice, voy a leerlo desde el verso 13, dijo Moshe a Adonai, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Adonai dijo a Moshe,
yo soy el que soy. Eje, Y dijo, así ashe, dirás a los eje. hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, Eyet Asher Ayeb. maravilloso, ¿verdad? Este es Adonai mostrando su nombre para que fuese conocido su nombre dentro de los hijos de Israel. Amén. Pero cuando viene nuestro amado Yeshua, que ha sido discutida su divinidad, que ha sido discutido su nacimiento, su paternidad. todo lo de Yeshua ha sido tan discutido. Pues es discutido si es el Hijo de Dios. Es discutido si nació del espermatozoide de José o si es divino, 100% divino. Todo eso es discutido en Yeshua. Entonces, vemos que Marcos, Pastor Roberto, vamos a ir. Yo quiero que usted, por favor, hoy se tome el tiempo de tomar nota. No hay una enseñanza más tremenda que usted pueda tomar nota que la de esta, porque esto descarta todo lo que ustedes quieran escuchar o lo que alguien haya querido decir con respecto a nuestro Yeshua y su resurrección. Marcos capítulo 14, verso 62. Evangelio de Marcos en el capítulo 14 y vamos a tomar el verso 62. Léalo conmigo, por favor, tome nota. Dice la palabra. Adonai, Yeshua le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Adonai y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué le dijo? Eshe, Asher, Eshe. Yo soy el que soy. Bebe por favor a Juan 16, 18. Vamos a ver 3 citas y luego vamos a ver algo impresionante que pasa con Yeshua. Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 18, dice, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Yeshua conoció que querían preguntarle y él les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de este que te dije? Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis al mundo, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Yo soy el que soy. ¿Quieren saber de mí? Ejei, Asher, Ejei. Amén. Y luego en Juan 8:58, vuelve a Yeshua a revelar su identidad divina, su nombre divino, a la generación del segundo templo, que era el judaísmo, el segundo templo que llamamos. Juan 8. Libro de Juan, capítulo 8, verso 58 dice, Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, Yo soy. yo soy. Baruch Hashem. Él contestó, antes de que Abraham fuese, Ejei, Asher, Ejei. Ajá. Nunca olvides eso. Yo soy el que soy. Quiero que vean en el video cuando los soldados romanos y cuando los soldados de parte del templo, toda la comitiva llega a arrestar a Yeshua. ¿Qué contesta él cuando dicen buscamos a Yeshua de Nazaret? Vea qué contesta mi amado Yeshua. ¿Quién es él? Me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo Cedrón. Había un huerto en este lugar, en el cual entró Jesús con sus discípulos. También Judas el traidor conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, tomando la tropa romana,
y a varios guardias del templo enviados por los principales sacerdotes y fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús, el Nazareno. Y Judas el traidor estaba con ellos, y cuando él les dijo, Yo soy. retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién están buscando? Jesús, el Nazareno. Ya les he dicho que yo soy. Y si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: Padre, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias judíos prendieron a Jesús. Lo ataron. Amén. Tremendo, ¿verdad? La revelación que nos da la palabra de Adonai. Asher, Ehei, Asher. Yo soy el que soy. Y ahora vamos a desarrollar el tema basado en esto. Déjame decirte algo. Bikurí, resurrección, lo cambió todo. Cuando nosotros vemos Pesá, mírenla, la primera convocatoria de Moedín es Pesá. La segunda convocatoria es Hagmatzah, pan sin levadura. Y Bikurín. Estamos camino ¿a dónde? A Shavuot. ¿Verdad? Estamos en cumplimiento espiritual y Yeshua cumplió de aquí para acá todas, y de estas tres están por cumplirse. Estamos en Omer, precisamente, de Pesá a Shavuot. Amén. Entonces, ¿es que la resurrección de Yeshua no es tan importante, amados, como para recordarlo siempre? La pregunta que nos vamos a hacer ¿es que la resurrección de Yeshua no tiene ninguna trascendencia espiritual que la gente de hoy en día ha pasado por alto? Es interesante la pregunta. ¿Qué pasaría si Yeshua realmente no hubiese resucitado? Y hay varias preguntas que vamos a formularnos. ¿Qué si Yeshua hubiera permanecido en la tumba? ¿Qué si la muerte hubiera triunfado? ¿Qué si no hubiera habido resurrección? ¿Qué pasaría? ¿Alguna vez te has preguntado esto como un creyente? Porque lo que nos hace ser creyentes hoy es precisamente el momento que estamos viviendo en resurrección. Quiero que me acompañe por un momento al libro de Corintios, primer libro a Corintios, en el capítulo 15 y el texto del verso 12. Y vamos a leerlo hasta el verso 20. Dice esta palabra: pero si se predica de Yeshua, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Yeshua resucitó. Y si el Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Adonai, porque hemos testificado de Adonai que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, por favor subraye, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. ¡Qué cita tan poderosa! Pastora Pili, pero yo sí creo en la resurrección, sí, pero déjame explicarte varios asuntos interesantes que tenemos que tener listos. Porque las escuelas de universidades de hoy en día, donde tus hijos van a ir, posiblemente, están tratando de quitarle a tus hijos la posición de que Yeshua fue un hombre común y corriente y que él nunca resucitó. Entonces tienes que tener argumentos sólidos para explicarle a tus hijos la resurrección de Yeshua. El concepto intelectual. Exacto. Y ese concepto intelectual existe desde el tiempo del hombre, por supuesto, y lo vemos en grandes hombres. Estábamos viendo en estos días la película Escogidos, se llama. Escogidos. Chosen. Sí, y veíamos la labor o la función de el sacerdote Cornelio, Nicodemo, de Nicodemo. Y veíamos a Nicodemo un hombre conocedor absoluto de la Torá, absoluto. Pero cuando él tiene ese momento de empezar a ver con sus propios ojos lo que Yeshua hace a través de los milagros, en todos los sentidos, este hombre se ve confrontado con la letra, porque recuerden que una cosa es la letra y otra cosa es la experiencia del Espíritu. Entonces, cuando nosotros, como vimos en este texto maravilloso de 1 Corintios, sin resurrección no hay fe, sin resurrección no podemos estar predicando esta palabra, sin resurrección no hay perdón de pecado, sin resurrección no tenemos la esperanza de que al dormir juntamente con Él estaremos también resucitados. Por lo tanto, no podemos pasar por alto de ninguna manera este tema tan importante de resurrección, pero un tema de resurrección ante todo visto a los ojos de la palabra, no a los ojos del intelecto, porque si lo vemos a los ojos de la mente humana, del pensamiento científico, médico, intelectual, razón, entonces nada de lo que sucede en la Biblia lo podríamos aceptar, que es lo que pasa hoy con la iglesia científica. La iglesia científica está tratando de establecer si en verdad hubo un Moisés, si en verdad existió un faraón, si en verdad existió una travesía en ese mar, si esto realmente sucedió. Están tratando de establecer si evidentemente pudo existir un hombre llamado Yeshua que haya sido puesto en una cruz y que evidentemente haya resucitado con testigos presenciales. Entonces, el entendimiento humano, si está enfocado en esa línea, no tendría hoy definitivamente la experiencia de la enseñanza, de la predicación y de la emuná. Baruch Hashem, sí, así es. Supongamos que Yeshua está todavía en la tumba. Supongamos. Voy a empezar a colocar en ustedes una posición de pregunta. Supongamos que todavía está en la tumba y que no se levantó de entre los muertos. Supongamos eso. Entonces, si el Asher Ahei todavía está entre los muertos, la predicación, porque acuérdense por donde comenzamos en 1 Corintios capítulo 15, verso 14 dice, y si Mashiach no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Claro. O sea, que si Él no resucitó, no hay nada que hacer. Ningún predicador hoy podría estar hablando de nada, porque no habría forma de explicarlo, porque la resurrección es la base para predicar el evangelio del reino. ¿Recuerdas? No solamente el nacimiento de Yeshua, o no solamente la tevilá de Yeshua, o no solamente el pesá de Yeshua. Todo eso es cumplimiento, pero sin Bikurim van a nuestra fe. Ahora, y fíjate, recuerdas que estábamos comentando esta mañana entre líneas sobre este texto,
que si no tuviésemos la predicación de la palabra, de la santa palabra, de la Kadosh Torah, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos predicadores, comillas, motivacionales. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Hoy lo que estamos viendo es precisamente a muchos hombres en un púlpito o en un altar o en una plataforma predicando, comillas, la palabra sin resurrección, sin contexto en la palabra, sino únicamente con una emoción motivacional a la que a la gente, por supuesto, le encanta y lo disfrutan porque te van a enseñar cómo ser cada vez más eficiente, más eficaz, mejor vendedor, mejor administrador de tus riquezas, de tu dinero y todo lo demás, sin enfocarnos en el fundamento de una palabra que es la vida y la muerte y la resurrección del Mesías. Ahora, muy importante lo que estamos diciendo así. ¿Por qué nosotros tendríamos que enfocarnos en un Mashiach muerto? No tiene sentido, ¿no creen ustedes? Váyase conmigo a Romanos capítulo 1, verso 4. Abra su Biblia. Siempre yo le pido a usted que no me crea. Como dice el maestro Rico Cortés, no me lo crea, hágale una auditoría. Verifíquelo, correcto. Romanos capítulo 1, verso 4. Dice la palabra, que fue declarado hijo de Adonai con poder, según el Ruach HaKodesh, por la resurrección de entre los muertos. O sea, ¿por qué tendríamos a un Mesías muerto? Si Adonai nos está aclarando a nosotros que nuestro Mesías resucitó de los muertos. Maravilloso que lo pongan. Es importante entender la cita con la que nos está hablando Adonai. Adonai dice, no tiene sentido que nosotros estemos predicando a un Mashiach muerto. Él resucitó, pero tenemos que tener la base sólida de la resurrección. Y fíjate ahora, que es importante, ahora que mencionas esto, Pastora Pili, como en un tiempo en la religión teníamos el proceso de adoración, de idolatría a una imagen de un Cristo crucificado. Claro. Y crucificado se quedó. Sí. Y hay que entender que esa imagen, que es un momento en la vida del Mesías, no es la imagen que hoy realmente estamos hablando. No. Porque no podemos tener la imagen del crucificado. Él ya no está en la cruz. Porque de esa cruz de maldición, Él salió para vida. Claro. Y precisamente para vencer la muerte. De hecho, en el ayuno que tuvimos de la congregación, en el ayuno de purificación, cuando les hice las preguntas acerca de la Semana Santa pagana, ¿cuántos ritos todavía sigues? Porque yo siempre he pensado que nosotros estamos en un proceso la tribu de Efraín está en un proceso de purificación. ¿Qué pasa? Pues que todavía nos raspan y nos sale lo católico. Entonces todavía estamos aferrados a cosas católicas. Sí. ¿Como cuál, Pastora Pili? Como el Viernes Santo, como la procesión, como el comer pescado. Ya eso lo enseñé en la enseñanza de Semana Santa. Que fue tan impresionante, porque hay que ir a hacerle una auditoría, porque recuerden que se nos mezclaron las raíces paganas a la Torah, no a la Torah, a la enseñanza cristiana. Entonces tenemos que empezar a purificar nuestra enseñanza para poder entender la perspectiva hebrea. Tú no puedes jugar a seguir con un pie en el cristianismo y con otro entrando a Torah, porque tienes que primero empezar a purificar. Fueron muchas cosas las que vinieron a ti, por ejemplo, como la mesa del Señor, que se sentaban y entonces hacían la mesa del Señor, pero mucha gente tomando el vino y el pan, y resulta que el sacerdote católico levanta el vino y levanta el pan, y resulta que se toma la sangre de Jesús y se come el pan, que es canibalismo. O sea, todas esas cosas hay que hacerles muchas auditorías para poder entender. Estamos siendo purificados. Ahora. Y mira que en este tiempo de casa, de estar en casa, viendo noticias ayer o no sé si ayer en la tarde, anoche,
es la primera vez, esto para los hermanos en México, me pueden escribir realmente cómo es el nombre de la ciudad. Hay una ciudad, la hermana Alicia Cabrera me mandó el video. Hay una población donde durante hasta hoy 170 años se ha llevado a cabo la procesión del ritual de caminar el Cristo, etcétera. Y de una virgen. Y esto por primera vez en la historia, en 170 años, por primera vez se cerró ese ritual. Y sin embargo, algunos creyentes salieron en su proceso y finalmente fueron definitivamente bloqueados porque las vías se cerraron y la autoridad no permitió que continuaran en comunión, en comité, pues por las consecuencias obvias de sanidad. Pero es interesante porque es interesante ver cómo hasta en esto hoy, esta circunstancia de estar en casa ha permitido que hasta ese tipo de situaciones cambien y se alteren. ¿Por qué? Porque el Eterno no está buscando ni ese tipo de rituales, ni ese tipo de sacrificios. Está buscando los corazones con una verdadera adoración para Él. Baruch Hashem, sí. Bueno. ¿Y qué me dicen ustedes de los discípulos? ¿Será que los discípulos fueron mentirosos y mintieron y dijeron, no, vamos a ver en la palabra de Adonai algunas teorías que se han presentado y usted creerá que estas son teorías raras o que se las inventaron? Pues no, son eruditos, catedráticos que están enseñando en las universidades este tipo de teorías. Y entonces están diciéndoles, nada tiene que ver con la resurrección de Yeshua. Entonces, la primera teoría es que el cuerpo de Yeshua fue robado por sus discípulos. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 27 y verso 62. Me dice la hermana Gerarda que se llama El recorrido del Nazareno. Muy bien, muchas gracias, allá en México. Mateo capítulo 27, verso 62, dice esta palabra con respecto a la primera pregunta. ¿Cuál es? Que los discípulos fueron quienes tomaron el cuerpo y lo raptaron. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, pues sí, viviendo aún. ¿Qué dijo? Después de 3 días, resucitaré. Por favor, observen esta frase y les voy a pedir algo. Subraye la expresión 3 días. Ellos habían escuchado que Yeshua de su boca había dicho que en 3 días resucitaría. No en 4. Por favor, preste mucha atención porque lo vamos a ver un poco más adelante. 3 días, nunca dijo 3 días y 3 noches. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis a una guarda, y de asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardia. O sea, todavía Adonai dando permiso, dijo, háganlo como lo quieran. ¿Le quieren poner una piedra de mayor tamaño? Háganlo como quieran. Definitivamente Adonai dio permiso legal de que lo hicieran como ellos creían que lo querían hacer. Porque el punto aquí es comprobar la resurrección de Yeshua. Entonces, la primera teoría, pues que los discípulos eran mentirosos y que los discípulos iban a robar el cuerpo de Yeshua. Eso es lo que creen los musulmanes. ¿Sabían ustedes eso, verdad? When the Messiah comes, Rome will be nothing! Until then, the Nazarene said he'd rise again after 3 days. We will lose peace and order if it's true. Will the people believe it? The weak will. There will be no other gods. Kill him. The tomb is sealed, guarded with your life. Tyrion, Pilate summons you.
The body has vanished. His tomb is empty. Where has he gone? You tell me. Already they're proclaiming him risen from death. The Emperor will not arrive to unrest. We must find a body. His disciples, where are they hiding his corpse? It was not his followers. Amorisa, just revealed. No. Who told you that Nazarene was alive? Mary Magdalene. You're looking for something you'll never find. Open your heart and see. Nice. What happened to the body? The ropes, they just exploded. He should have returned by now. I have seen two things which cannot reconcile. A man dead without question, and that same man alive again. What frightens you? Abraham, wagering eternity. Ok, entonces, haga un punto allí y siempre que usted vaya a hablar de la resurrección, tiene que ir y ver el concepto histórico. Salga un momentito de la Biblia, por supuesto que todo tiene que ver con la Torá, pero vaya un momentito y vea los escritos de Josefo, que era un judío que se había romanizado de esa manera, y él escribió toda la historia completa y la narró, digámoslo, para ser un historiador romano. Él narra perfectamente lo que nosotros estamos narrando en este momento en la perspectiva de la Biblia. ¿Quién más escribió acerca de la resurrección de Yeshua? Tácito, que también fue un historiador romano. Ajá. Y había un hombre pagano, Barnabas, que también aparece en los escritos de la historia que narra la resurrección de Yeshua. O sea que no era que nosotros nos la estamos inventando por la palabra, porque mucha gente dice, no, pero es que esos son escritos de hombres. Bueno, entonces vayas a la historia y estudien en la historia, porque los tres historiadores narraron la resurrección de Yeshua. Entonces, ahora, resulta que hace en 1890, un hombre erudito de Inglaterra llamado Kearsarge Lake. Póngale mucho cuidado a lo que estoy diciendo. Esto tiene que ver con las universidades de sus hijos. Se llaman las cátedras que se están enseñando en este momento acerca de tumbar, o sea, de quitar la resurrección de Yeshua de la mente de nuestros hijos. Entonces tenemos que hablar del tema. Esta teoría está propuesta por un tal Kearsarge Lake, que asume que las mujeres quienes reportaron que el cuerpo de Yeshua no estaba en la tumba, porque ellas fueron a la tumba errónea. A nosotros nos da risa. Uno dice, no, pues es que se la inventó. Bueno, miremos quién es este personaje, ¿te parece? Sí. Muy bien, brevemente. Usted lo puede buscar en internet, la biografía, que es muy extensa y además impresionante. Es un libro abierto este hombre. Tal vez nunca habías escuchado este nombre particularmente. Se llama Lago Kearsarge Lake. Nace el 7 de abril de 1872, muere el 10 de noviembre de 1946 y fue un erudito inglés, una eminencia en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadasha, historiador de la iglesia y profesor ganador de historia eclesiástica, graduado en Harvard Divinity School. Tenía una amplia e interesante y poco común biografía. No vamos a entrar a esos detalles porque su biografía la estuve leyendo muy minuciosamente y es realmente impresionante. Pero ¿qué sí quiero resaltar de la historia de este hombre? Atención, él presentó muchas teorías que son muy famosas y que realmente vale la pena por cultura general estudiarlas, conocerlas, porque tiene reconocimiento mundial en los niveles, en las cátedras en los niveles universitarias profesionales universitarios en el mundo entero. Son cátedra obligatoria, de tal manera que es para quitar del corazón de cualquier estudiante lo que se llama la emuná y la fe en el Mesías. En una de sus teorías, por ejemplo en esta, que es la teoría número 4 de sus escritos, habla sobre la teoría de la tumba equivocada. Vea qué interesante.
Yo nunca había escuchado Les voy a eso. leer. Yo tampoco, debo reconocerlo. Gracias por darme la información. Tirso Blake fue el padre de la teoría según la cual las mujeres que llegaron con sus especies buscando la tumba de Yeshua, en realidad se allegaron por error a otra tumba cercana y por lo tanto, al sepulcro equivocado. Jerusalén contaba con numerosas tumbas en la roca y las mujeres probablemente habrían observado el funeral de Yeshua desde cierta distancia. Por consiguiente, su habilidad de localizar la tumba correcta era limitada. Vea pues, esperando encontrar una tumba cerrada, se toparon con una tumba abierta. Lake interpretó el "no está aquí" de Mateo 28:6 en el sentido de que el ángel o joven les habría señalado otra tumba. Asustadas, las mujeres huyeron y luego inventaron la idea de que el ángel había estado anunciando la resurrección de Adonai, de Yeshua. Al construir su teoría, Ley seleccionó arbitrariamente algunos de los elementos en los relatos de estos evangelios, haciendo caso omiso de otros. Pasó por alto, por ejemplo, Mateo 28:6. Muy bien. Ya lo vamos a ver Yo quisiera que en este momento, pastor, si te parece, lo vamos a ver escrito, lo vamos a ver en video. Quiero que vean el momento donde las mujeres llegan a la tumba y este escritor, este catedrático, pasa por alto el momento en donde Yeshua tiene una conversación directa con la mujer. Sí, antes de ir al video, y ya que estás tocando ese tema, solo lo voy a mencionar. Usted, por favor, hágalo en casa. Si usted lee los textos de los evangelios, atención, ya leímos Mateo, capítulo 28, 1 al 10, nos habla de las mujeres que llegaron a la tumba. María Magdalena y otra María vinieron al sepulcro. Cuando usted va a Marcos 16, capítulo 1, dice, cuando era el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, aquí habla de 3 mujeres. Si usted va a Lucas 23, 27, dice, y lo siguiente en el camino de la crucifixión fue una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban. En Lucas capítulo 23, verso 48, y todas las multitudes que se reunieron para este espectáculo, al observar lo que había pasado, comenzaron a regresar golpeándose el pecho. En Lucas 23, 55, ahora las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Entonces ellos regresaron y prepararon especies aromáticas. Lucas 24, 1 al 10. Y aquí están todos los textos. Juan capítulo 20, verso 1 y 3. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis de estos textos que le hemos mencionado, va a notar que entre ellos hay diferencias en cuanto al número de mujeres que llegaron al lugar. Y este hombre que hemos mencionado, el señor Lake, ha tomado estos textos de los evangelios como referencias, indicando que ni siquiera los propios evangelistas tenían la certeza de cuáles eran las mujeres, quiénes eran ellas, cuántas eran las que realmente habían llegado y cómo ellas simplemente habían salido dando una información que no era verdad y que posteriormente los discípulos que llegaron habían llegado a otra tumba. O sea, es impresionante. Veamos en el video el momento en donde a Yeshua le sale al encuentro a esta mujer. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor, Adonai, a fin de que sea aceptada a tu favor. Pasado el Shabbat, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto,
hubo un fuerte temblor de tierra porque un ángel de Adonai bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temieron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado. Y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. Regresaré a la ciudad para darlo a saber. Ven con nosotros. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú has llevado su cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Baruch Hashem. Tremendo, ¿verdad? Es ver la palabra de Adonai y colocarle a nuestros hijos y mostrarles que efectivamente sí hubo testigos de la resurrección, que ellas nunca se equivocaron. Otra teoría que existe, la que Yeshua quedó inconsciente por todo lo que sufrió en la cruz. Dice que él fue inconsciente y lo que hicieron los discípulos fue llevarlo y recostarlo y luego despertar. Tremendas teorías de conspiración. Cuando la piedra fue removida, allí estaban las mujeres y los guardias romanos presentes y ya Yeshua no estaba dentro de la tumba. Vea ya conmigo Mateo 1. 28, perdón, un del 1 al 6. Capítulo 28 de Mateo, verso 1. Si quieres leemos antifonal, ¿te parece? Perfecto. Ok, yo leo el 1 y tú lees el 2. Pasado el día de reposo, al amanecer,
pasado el día de reposo al amanecer. Entonces tú vas a decir, pastora, pero ahí dice que al amanecer del día de reposo. Recuerde, este tipo de traducciones nos las han hecho desde el punto de vista, la traducción de un monje católico. Entonces cuando nos lo coloca como que fue el amanecer del domingo. Pero recuerde que Jesús dijo 3 días. Y si lo hacemos al domingo, no fueron los 3 días, sino 4, que duró muerto. Entonces no tiene sentido lo que estamos diciendo bíblicamente. En la versión Dios habla hoy, si usted tiene la versión en su casa, búsquela y búsqueme Mateo 28:1 y usted va a ver que en esa se dice pasado el día de Shabbat, que es importante. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Verso 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Eterno descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, no de Yeshua, del ángel. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el crucificado, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Yeshua les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esas palabras tienen que entrar en el sentido del contexto de lo que estamos enseñando, porque son los primeros testigos de la resurrección. Entonces, cuando nosotros vemos la enseñanza que la palabra nos está dando, tenemos que quitar las teorías de conspiración de la resurrección. Una cuarta mentira. El pecado, si Yeshua no hubiera resucitado, todos digan, si Yeshua no hubiese resucitado, el pecado hubiese ganado. El pecado hubiese ganado. Vaya conmigo a 1 Corintios 15, donde empezamos. Sí, ya habíamos leído, Pastor, correcto. yo esa Primer libro de Corintios 15, verso 17. Sí. Y si Yeshua no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Wow, si Yeshua no resucitó, todos seguimos siendo pecadores sin esperanza. Tremendo. Una quinta mentira. A ver, yo quiero que todos allí en el chat de YouTube o de Israel, Casa Integral, no sé, escriban las 4 que ya hemos hablado, porque ustedes han tomado nota de lo que hemos dicho, ¿verdad? Vamos a una quinta. La quinta mentira es que si Yeshua no resucitó, la muerte dominaría sobre el ser humano. No habría esperanza. Moriremos eternamente y para siempre. ¿Para qué entonces cuidar nuestro cuerpo si nos vamos a morir? ¿Para qué? Sería muerte eterna y para siempre. Vaya conmigo a 1 Corintios 15, 18. Ahí mismo donde Roberto. estamos, dice entonces también los que durmieron en Yeshua perecieron. Para siempre. Para siempre. O sea, nunca más volveremos a verlos. Esas no eran las promesas que la Torá nos había dado a nosotros para vivir y para entender.
3 días después de la crucifixión, Juan y Simón Pedro, 2 de los discípulos de Jesús, visitan la tumba y la encuentran vacía. Según el Evangelio de Juan, llegó también Simón Pedro, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Pero la Biblia no menciona qué sucedió con las envolturas de lino después. Now, do you believe me? But he's gone. Gone? No. He's back. Entonces, recordemos algo. Recordemos que Yeshua, que vivo, me amó. Todos digan, Yeshua, vivo, me amó. Amén. Muerto, me salvó. Sepultado, me llevó mis pecados. Lejos, tan lejos, dijo, nunca más me acordaré de ellos. Y resucitado, me justifica gratuitamente. Amén. Esas verdades tienen que ser un eco en la vida de nuestras familias y nuestros hogares. Déjame decirte algo. Jesús es la primicia de nuestra vida espiritual. Jesús es el primogénito de Miriam, como lo dice Mateo 1, 23, 25. Yeshua es el primogénito de Elohim Padre también. Importante esos textos. Por favor, Hebreos, tome nota. Hebreos capítulo 1, verso 6. Yeshua es el primogénito de toda la creación. Colosenses 1, 15. Yeshua es el primogénito de entre los muertos. Por favor, Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Yeshua es el primogénito de muchos hermanos. Romanos capítulo 8, verso 29. Y Yeshua, por supuesto, es la primicia de la resurrección. Primer libro a Corintios, donde estamos, capítulo 15, verso 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Yeshua es el principio de la creación de Elohim. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, dice que Él es el principio de la creación de Elohim. Yeshua es el preeminente en todo. Amén. Y para todo, por Él, para Él y en Él. Volvamos a hacerle la pregunta del $1.000.000. Es que la resurrección de Yeshua no es tan importante como para recordarlo siempre. Recuerden lo que fue con lo que iniciamos, ¿verdad? Si Yeshua no resucitó, todo esto estaría de más, ya que la muerte tendría dominio y nosotros estaríamos sin esperanza de recibir el futuro. Sería temible. Correcto. ¿Sí o no? Ahora, una frase que quiero que escriban y que me la publiquen en el grupo. Si Yeshua, escucha la frase porque quiero que la resaltes, que la hagas en grande, que se la coloques a tus hijos, que le hagas un sign y lo escribas en las puertas de tu casa. Si Yeshua está aún en la tumba, nada en realidad importa. ¿Cómo así, pastora, que quiere que hagamos un rótulo sobre eso? Déjame terminar. Pero si salió de la tumba, nada, sino eso solo es importa. lo importante. Amén. ¿Entendiste lo que dije, verdad? Volvámoslo a decir, pastor. Bueno, si Yeshua está aún en la tumba, nada en realidad importaría. Pero si Él salió de la tumba, entonces solo esto es importante. Y esto es importante, ¿por qué? Porque evidentemente a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto a hombres muy importantes, muy reconocidos, pero que murieron y nunca, jamás, hasta hoy, ninguno de ellos ha resucitado. Vamos a hacer una oración juntos por esta enseñanza que hemos tenido hoy. La hemos diagramado, les hemos puesto los videos. Asher, Ahei, Asher. Yo soy el que soy. Eso es
impresionante entenderlo. Él es el que es. Él es el que dijo que era y Él es el que dijo que ha de venir. Si Yeshua prometió volver, yo le creo a Él en todo su sentido. Levanta tus manos. Y si, yo no sé si podemos colocar la oración, Camilito, en la pantalla. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.